Bueno, les saludo en esta hora, en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque podemos conectarnos y estar una vez más en este lugar, al menos lo que yo siento en mi corazón, porque algunos domingos no había estado y le había también cedido oportunidad a otros hermanos. Por ahí algunos también me escribieron, me preguntaron, pero esa era la razón y bueno, aquí estamos nuevamente dando gracias al Señor, ¿no es cierto? A los hermanos que de una u otra manera también nos manifiestan, no solamente los que son de la iglesia, sino que hay hermanos que de otros lados, de otras iglesias también, denominaciones que manifiestan estar aquí en estos cultos, ¿no es cierto? En estas prédicas que domingo a domingo hemos estado haciendo y mayor tiempo lo he ocupado yo, ¿no es cierto?, en este lugar. Y bueno, gracias al Señor siempre, siempre por su amor, su fidelidad, por su compasión. Yo creo que de más está decir que debemos seguir orando, ¿no es cierto?, por cada uno de los hermanos que están en situaciones críticas. Hemos tenido también familias de nuestra congregación en el campo que han estado muy afectados, ¿no es cierto?, por esta pandemia, pero están saliendo adelante. Hemos estado orando muchísimo por ellos, con ellos, así que gracias al Señor porque Dios se glorifica en medio nuestro. Así que eso para que nuestros hermanos, ¿cierto?, locales de aquí, de la Sim Angol, también sepan, ¿no es cierto? De igual hemos estado comunicándonos con ellos, así que hemos estado compartiendo las necesidades, las peticiones, siempre orando los unos por los otros. Así que el Señor les bendiga ahí en sus hogares, Dios se glorifique en medio nuestro. Y yo quiero compartir esta palabra en esta mañana acerca de los principios o algunos principios para servir. Sabemos que este es un tiempo que nos ha llevado también, ¿no es cierto?, a replantearnos como iglesia, especialmente en la parte tecnológica. Yo tengo un grupo de estudios el día miércoles, pero ahí como gran parte ya hay gente que no tiene gran tecnología en sus celulares, así que lo hacemos vía WhatsApp. Otros lo hacen vía Zoom, vía Met y Facebook, no sé. Hay diferentes plataformas, ¿no es cierto?, que nos permiten juntarnos y reunirnos. Pero bueno, estamos en esta etapa de este tiempo de nuestra vida y donde sin duda, ¿no es cierto?, damos gracias al Señor. Así que sí, saludamos a cada uno de ustedes, los que están ahí levantando una manito, ¿no es cierto?, por aquí algo les puedo ver, así que el Señor bendiga sus vidas, a los que se van a ir uniendo también y a los que de manera diferida también se conectan y son parte de esto. Entonces, quiero hablar de estos principios y quiero basarlo en el libro segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y voy a utilizar la Biblia NBI, ¿no es cierto?, porque se hace entender de mejor manera que la versión 60. A veces necesitamos utilizar otras versiones porque hay algunas palabras que a veces no son tan claras y la idea es que todos entiendan qué dice la Escritura, qué dice la palabra del Señor. Estamos en un tiempo igual un poco complejo en el sentido de que hay muchos que se han vuelto igual autodidactas porque las redes sociales o diríamos el internet ofrece todo ese tipo de cosas. Entonces lamentablemente diríamos esa facilidad de llegar al conocimiento que ofrece Internet, muchas veces hay que también analizarlo antes de compartirlo, porque hay principios, por ejemplo, dentro de la lectura de algo
que tiene que ver con la hermenéutica, tiene que ver con la exégesis, tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos leyendo, en qué contexto, qué dice la palabra, qué dice el griego, qué dice el hebreo, y verlo bajo ese contexto para poder transmitir, porque hay cosas que son fáciles, digamos, de comunicar, y hay otras que no son tan fáciles, y necesitamos tener ayudas, ¿no es cierto?, como esa, quizás sin ser grandes doctos en la palabra, pero hay herramientas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a tener una línea también que nos ayuda a ser un poco más fidedignos al texto y no decir cosas que no están, o decir cosas, ¿no es cierto?, que al final quedan más preguntas, más dudas que conclusiones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este tiempo también, y eso lo digo, ¿no es cierto?, en general, porque uno mismo se encuentra con lecturas donde a veces tienen un sesgo, ¿no es cierto?, o una inclinación hacia ciertas posturas. Entonces, nos confundimos un poco y necesitamos tener claridad, digamos, en eso, y lo que no, preguntarlo, porque hay algunos que quizás, digamos, tenemos algo más de conocimiento, hay otros que tienen otra altura de conocimiento. Es bueno siempre preguntar, ¿no es cierto?, indagar. Pero lo que voy a compartir son cosas simples, son cosas sencillas, principios para servir. Cuando hablamos de servir, estamos planteando algo que es un principio básico para nosotros, el servir a Dios. Cuando llegamos al Evangelio, una de las cosas que queremos o que deseamos es buscar o encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia, dentro de lo que hacemos o que queremos hacer, queremos lograr dentro de nuestra vida. Por lo tanto, eso lo vamos a definir acá. Y leemos la Escritura donde quiero basar estos principios para servir en el capítulo 4 del libro segundo de Reyes, versículos 1 al 7, como decía anteriormente. Dice la Escritura: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue a hacer lo que este hombre de Dios le pidió. Luego, dice, se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otras más, y él respondió: ya no hay, habían más. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le dijo: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. La palabra de fe, ¿no es cierto?, de aliento para nuestras vidas también. Pero dentro del contexto, si bien, digamos, la versión que he leído en esta hora es clara, sin embargo, quiero añadir algunas cositas más con respecto al contexto, cómo se da esto, y es que esta viuda, ¿no es cierto?, que era casada con un miembro de la comunidad de los profetas. En el tiempo de Eliseo, en el tiempo que estamos hablando, había más que un profeta, porque ahí se menciona a Eliseo, ¿no es cierto?, como prácticamente el único profeta, pero habían 100 más. Seguramente de la escuela de los profetas que Eliseo mismo lideraba. Pero ellos habían sido dispersos, estos profetas, en el tiempo donde el rey Acab estaba en el poder y Jezabel, ¿no es cierto?, su esposa pagana, perseguía a los hombres de Dios.
por ahí fueron dispersos, fueron escondidos y solamente quedaron visiblemente Elías y Eliseo posteriormente, ¿no es cierto?, como lo vemos ahí en el libro primero de Reyes y el libro segundo de Reyes, que nos cuenta, ¿no es cierto?, la historia de estos dos grandes hombres de Dios. Por lo tanto, dentro de los que probablemente eran los 100 profetas que menciona la Escritura, que se escondieron, se esparcieron, huyeron, es probable que haya sido uno de estos hombres, pero no dice la Escritura que fueron muertos por la persecución. A lo mejor murió de otra causa, ¿no es cierto?, alguna enfermedad, no lo dice la Biblia. Dice que simplemente este profeta murió, pero dejó grandes deudas a su familia, dejó una esposa viuda, ¿no es cierto?, desprovista, con 2 hijos, 2 hijos con la edad suficiente para trabajar, que eran el sustento de esta mujer. Pero las deudas que ellos tenían, que dejaron como familia hacia los demás, hacia sus acreedores, ¿cierto?, como dice acá, como leemos, como logramos entender, hacía que ellos presionaran para que esto se saldara prontamente. Entonces, una de las formas como poder saldar estas deudas era hacer esclavo a los que podían trabajar. Y en este caso habían 2 hijos que se le estaba pidiendo se esclavizasen por lo menos 7 años que duraba, ¿no es cierto?, esta esclavitud de trabajos hacia sus acreedores, hacia los que se le adeudaba, digamos, estos bienes, estos préstamos. Y ellos tenían que pagar por trabajo a través de esa esclavitud los años que estaban determinados. Entonces eso hacía más difícil la situación para esta mujer, porque ella iba a quedar totalmente desamparada. Y ese desamparo iba a hacer que simplemente terminase en la ruina total. Ya estaba en la ruina. Y eso lo logramos entender cuando el profeta le pide a ella que le traiga vasija o le muestre, ¿no es cierto?, las vasijas que tenía de aceite, que también era algo muy común dentro de los hogares de ese tiempo, porque el aceite era usado para diferentes funciones, ¿no es cierto?, como condimento, como combustión para las lámparas, como digamos para los ungimientos, como también otras funciones que se le aplicaban, ¿no es cierto?, para la higiene, para las heridas. Entonces era un elemento muy esencial, y una vasija era insuficiente, y eso demostraba la pobreza, y que le llevasen a sus hijos, entonces determinaría el final de esta mujer. Probablemente esta mujer, el esposo, el profeta de esta escuela de profetas, era conocido por Eliseo. Y se logra entender que esta mujer pidió un grito de auxilio, y Eliseo va al hogar, a la casa de esta mujer viuda ya. Entonces va con una pregunta: ¿qué te haré yo? Entonces el primer principio es: ¿qué se quiere lograr? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué te haré yo?, le pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, si esto lo aplicamos dentro del servicio de la obra del Señor, lo primero que nosotros tenemos que tener claro para servir es saber qué queremos hacer, para dónde vamos, qué queremos lograr. Yo sé que dentro del servicio de la obra del Señor hacemos de todo, pero muchas veces esto hacer de todo no tiene propósitos tan definidos, tan claros. Es una de las cosas que yo creo que todos los líderes o pastores nos hemos enfrentado cuando hemos llegado a una iglesia y muchas veces nos embarcamos en el trabajo propio de la iglesia que viene ya haciendo, y no tenemos la visión suficiente para colocar otras cosas que pudieran ser necesarias y pudieran ser efectivas también en base al contexto, a la necesidad. Entonces,
es bueno preguntarse y es bueno también disponerse delante del Señor como para decirle: Señor, yo quiero servir. Yo quiero servir, pero quiero que tú me muestres en qué yo puedo servir. Y esta pregunta la da un segundo principio para el servicio. Pero lo primero que quiero definir en esto es que cuando hacemos preguntas como estas, ¿en qué queremos lograr? ¿Para dónde vamos como iglesia? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Una de las cosas fundamentales es saber qué responsabilidad tengo en esa búsqueda de respuestas que necesitamos de Dios. Cuando llegué a esta iglesia, pasado un tiempo y me di cuenta del trabajo que la iglesia estaba haciendo, me gustó mucho el tema de los campamentos, el trabajo con los niños, el trabajo con los jóvenes, los estudios bíblicos que ya se venían haciendo el tiempo que yo estuve, pero yo quería, digamos, que pudiésemos fortalecer otras áreas que estaban débiles, y dentro de eso pasé un tiempo orando en las noches de madrugada. No sé por qué uno lo hace de madrugada, a lo mejor es porque está a la quietud de la noche, uno podría haberlo hecho en otras horas, pero pareciera ser que nuestra mente está más clara en la mañana, en la madrugada, que en las horas del día, donde hay tanta distracción. Pero me acuerdo muy bien que recibí de parte del Señor este orden de las cosas de las cuales yo estaba orando, cómo poder aportar a la iglesia donde estoy. Y ahí recibo esta palabra de los 5 pilares de fe. Entonces yo en su momento reuní al consejo de hermanos que estaba ahí, un consejo ministerial de la iglesia, y les compartí mi deseo de poder establecer estos 5 pilares de fe para darle una proyección a la iglesia en las cosas que faltaban o las cosas que estábamos débiles. Y las cosas que yo veía fuertes de la iglesia, poder potenciarlas de mejor manera. Y ahí entramos a los 5 pilares de fe, que los centramos en la oración, los centramos en el evangelismo, en el discipulado, alabanza y adoración, y en el crecimiento. Sí, son cosas que las iglesias deberíamos hacer. Pero no siempre tenemos nuestros objetivos claros. A veces fortalecemos unas áreas, pero descuidamos otras. Y sin embargo, todas estas áreas son necesarias. Son determinantes en la obra y en el trabajo de la obra del Señor. Son determinantes. Entonces, fortalecimos estas áreas y comenzamos también a crear otras áreas también de la iglesia, pero todo centrado en estos 5 pilares de fe. Y yo creo que llevamos alrededor de 7 años quizás trabajando en base a estos 5 pilares de fe. Y fortalecimos otras áreas, como por ejemplo el crecimiento en la parte de los estudios. Tenemos estudios semanales ya por más de 8 o 9 años. Antes que yo llegara ya habían algunos grupos, algunos módulos de estudio. Lo potenciamos fortaleciendo y enriqueciendo también, digamos, estos estudios con materiales que también Dios me ha ido dando, ¿no es cierto?, para ir compartiendo. Y ya tenemos por más de 9 años, 10 años, quizá 11 años, no sé, que la iglesia ha estado estudiando ininterrumpidamente todos los años a través de 5 módulos de estudios, donde hoy día estamos entrando al libro de los Salmos, ¿no es cierto?, dentro de los libros poéticos de la Escritura, y donde hemos crecido en el conocimiento de la verdad y de la palabra del Señor. Quien no está en nuestros estudios se pierde la tremenda bendición de poder conocer más de la palabra de Dios, sin duda. Pero le hemos ido dando un orden en base a lo que de una u otra manera me inquietaba a mí como pastor, y donde cabe la mayor responsabilidad de una iglesia en un pastor y posteriormente en sus líderes. No siempre los que son parte de una iglesia le están preguntando al Señor: Señor, ¿qué responsabilidad tengo yo dentro de mi iglesia? O Señor, yo quisiera que lográsemos esto, por lo tanto necesito una respuesta de ti.
generalmente nosotros nos sumamos al trabajo de la iglesia. Pero hay una tremenda responsabilidad dentro del crecimiento de una iglesia, una responsabilidad individual. Todos los miembros de la iglesia, todos los que componen la iglesia, tienen una responsabilidad personal con el Señor. El día de ayer, dentro de un encuentro de jóvenes, líderes y pastores que estuvimos allí, algunos de ellos, escuchábamos cómo algunas juventudes aludían a la crisis dentro de sus iglesias porque había apostasía, había abandono de la iglesia, de la comunión de los grupos de jóvenes. Pero la verdad es que hay que ser bien honesto y transparente en esto, porque no solamente se ha visto en los jóvenes, se ha visto también en una buena parte de la iglesia donde prácticamente no se han sumado a nada dentro de la iglesia, ni siquiera a sus compromisos básicos como parte de la iglesia del Señor. Gracias a Dios tenemos un grupo bien establecido, bien organizado en la iglesia donde estoy, de jóvenes, de adultos, hermanos ancianos, o hermanos mayores, voy a decir mejor, que están dentro de los estudios de la palabra del Señor. Semanalmente tenemos y funcionamos estos 5 módulos de estudio. Generalmente lo iniciamos en marzo y terminamos en noviembre, pero ya estamos de manera ininterrumpida en esto, haciendo lo que el Señor puso en nuestros corazones como iglesia, alcanzando objetivos, discipulando y esperando también que Dios nos dé resultado en el crecimiento, que otros más se vayan sumando a la obra del Señor, al reino de Dios, que conozcan a Jesucristo, que tengan un encuentro con Cristo y poder aprovechar bien el tiempo en que estamos. Por lo tanto, es bueno preguntarse qué esperamos nosotros del Señor y qué ofrecemos también nosotros delante de Dios. ¿Qué dispongo yo para que Dios pueda darme una respuesta frente a esta necesidad, a esta inquietud en mi corazón? Dios tiene que inquietarnos, hermanos, en este tiempo. No podemos estar impávidos, no podemos estar quietos. Estamos viviendo en un tiempo difícil, estamos viviendo en un tiempo complejo, lo decimos. Estamos viviendo en tiempos proféticos, lo hemos predicado, lo hemos visto por la palabra, lo hemos oído de todas las formas. Por lo tanto, no podemos estar quietos. No podemos ser los que hoy estadísticamente se está hablando de los que han restado dentro del reino de Dios. Al contrario, debemos ser de los que están sumando dentro de la obra del Señor. Dentro de los que pueden hacer algo, ser parte de la obra del Señor. Yo siempre alabé y aplaudí en alguna medida, aunque sé que es una responsabilidad individual, independiente, pero siempre le decía a mis hermanos que bueno que estén en los cultos presenciales de la iglesia cuando podíamos hacerlo en su momento, porque eso también es parte del apoyo a la obra del Señor. La obra de Dios no funciona, hermanos, en el anonimato, no funciona así. No funciona diciendo, no, sí, yo estoy. Esta es mi iglesia, ahí voy, ahí me congrego, ahí me alimento. Y sin embargo no tengo registro de mi responsabilidad individual en la iglesia. No se puede hacer una iglesia anónima. Tenemos que mostrar, aquí estamos como iglesia, estamos vivos. Estamos interesados en saber qué nos habla Dios en esta hora. Estamos interesados en saber qué Dios puede hacer a través mío donde yo estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo sumar? A lo mejor me puedo sumar a la oración, me puedo sumar al estudio de la palabra. Me puedo sumar también a los compromisos financieros que tenemos. Porque tenemos diferentes compromisos, responsabilidades. Y no podemos claudicar
y quedarnos allí en el anonimato, tal y cual como esos 100 profetas que no sabemos exactamente quiénes fueron los 100. Por ahí se habla de uno o de dos nombres, pero solamente es un supuesto, solamente son conjeturas. Pero estos 100 fueron los que se esparcieron, los que se escondieron, fueron los que quedaron en el anonimato, que no sabemos que son 100, pero no sabemos quiénes. Pero sí sabemos de Elías, sí sabemos de Eliseo. Y es bueno también que podamos decir, hermanos, aquí estoy. Soy parte de esta iglesia, tengo mi responsabilidad, estoy orando, me estoy sumando al estudio, o me estoy sumando a la finanza de la iglesia, o me estoy sumando permanentemente en llamar, en apoyar, en aportar, en animar. Oh, gloria al Señor cuando alguien te llama, cuando alguien dice estoy orando por ti, cuando alguien se preocupa de ti. Qué alentador es eso. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿qué pasa con usted? Porque le echamos de menos, no sabemos de usted, no sé, sentí que esa pregunta iba, a lo mejor está enfermo, bueno, aquí estoy vivo todavía. Pero da aliento. Y aún esa actitud o esa, no sé, ese gesto tan simple, tan humano, nos puede alentar, nos puede animar y puede también avivar y reavivar la obra del Señor. Animar la obra del Señor. Pero prácticamente desaparecer, así como muchos han desaparecido hoy día y están de una u otra manera sumándose a los muchos otros que prácticamente se desentendieron de la obra del Señor. Y es una pena, sinceramente, porque creo que no obedece a lo que somos como hijos de Dios, como parte del reino del Señor. Esta es una lucha permanente y es una lucha también que la damos todos juntos. Por lo tanto, es bueno que nosotros podamos definirnos como iglesia y preguntar al Señor o darse o responderse a sí mismo como diciendo en qué lugar estoy ocupando aquí y qué es lo que yo espero de Dios. Esta mujer, en su tremenda necesidad, ya en su agonía y sabiendo en todo, digamos, lo que se le venía, sus hijos que estaban a punto de ser esclavos para pagar las deudas que quedaron en esa familia, y ella también previendo un desamparo total, entendemos que ella dio un grito de auxilio y llamó al profeta. El profeta vino y le preguntó, ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué quieres que haga por ti? Y yo siento que eso es lo que el Señor nos pregunta a nosotros una y otra vez. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero son preguntas que Dios nos hace en base a lo que nosotros sentimos en nuestra responsabilidad hacia el servicio y la obra del Señor. Lo segundo, en los principios que Dios nos enseña en esta palabra es saber de qué se dispone. Y el profeta le preguntó, ¿qué tienes en casa? ¿Qué se dispone? Y ella le respondió, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solamente una vasija de aceite, aludiendo a su pobreza prácticamente total. Pero saben, hermanos, que Dios puede convertir una simple vasija, Dios la puede usar en un río de bendiciones. Si esto nosotros lo aplicamos a nuestra vida, a nuestras vidas, estaría significando que lo que yo veo en mí no es lo mismo que Dios ve en mí. A veces nosotros nos menoscabamos. Nos presentamos como
pobres, no tenemos nada. Y sin embargo, Dios ve siempre algo en nosotros, por muy simple que seamos, por muy de bajo perfil que podamos ser, por muy humilde que quizás podamos ser, si pudiéramos utilizar esa palabra, sin embargo, Dios siempre ve algo en nosotros. Y a veces nosotros nos mostramos así, tan limitados, que también podemos limitar a Dios en lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Leí ahí en Mateo 13, en toda esta historia de Jesús en Nazaret, porque ahí Jesús se formó. Y cuando Jesús comienza su ministerio, la gente que estaba alrededor decían: ¿quién es este si no el hijo de José y María y sus hermanos y sus hermanas? Y los mencionan y se presenta como un Mesías. Decían algunos de una forma crítica, otros de otra manera decían y creían en él como el Mesías. Y creyeron de tal manera y de tal forma que Dios se manifestó en sus vidas, haciendo milagros, prodigios, y Jesús enseñaba con sabiduría. Jesús enseñaba de una manera extraordinaria que ellos quedaban estupefactos, quedaban atónitos, y ellos pensaban y decían: pero si este vio aquí a la vuelta, y mira cómo habla. Quedaban impresionados de la sabiduría de Jesús. Y eso, como era acompañado por los milagros, entonces muchos sin duda creyeron en Jesús como el enviado de Dios. Pero también la Biblia nos dice que otros que criticaron, otros que cuestionaron este comienzo del ministerio de Jesús, o lo que Jesús hacía, porque vieron a sus padres, hombres pobres que vivían allí, seguramente en uno de los barrios, uno de los callejones de ese lugar, y decían: ahí tiene a sus hermanos y a sus hermanas, ¿y quién es este? ¿De dónde viene este? Y la Biblia dice que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. O sea, estos hombres al final fueron un obstáculo para la obra de Dios, porque Dios podría haber hecho milagros también en ellos. Y es probable que ellos hayan sido hombres o de familias que hayan tenido una tremenda necesidad de un milagro de Jesús, pero cerraron las puertas del poder de Dios a causa de su incredulidad. Y eso pasa muchas veces. Desestimamos el poder de Dios y lo desestimamos de tal manera que no dejamos que Dios actúe. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y mucha gente le seguía, ahí en Lucas capítulo 9 estoy leyendo o estoy pensando en ese capítulo, cuando los discípulos dijeron: Señor, ya es tarde, despide a la gente nos ha seguido desde lugares lejanos, hay niños aquí, hay personas débiles, seguramente ancianos que iban y escuchaban al Señor, querían ver un milagro de Jesús también para sus vidas. Eran 5,000 personas que se contabilizan y el Señor le dice: bueno, denle ustedes de comer. Y ellos, frente a la pregunta de Jesús: Señor, pero si solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Acaso el Señor no sabía que habían 5 panes y 2 peces? Claro que sabía. ¿Acaso el Señor no sabía que ellos eran limitados? Claro que sabía. Pero el Señor le dice: denle ustedes de comer.
Porque no estábamos hablando de 5,000 hombres, estamos hablando probablemente de 10,000 y 15,000 personas que estaban allí, contando las mujeres y los niños. Pero el Señor le dice, denle ustedes de comer. Sé que hay 5 panes y 2 peces. Entonces ellos, obviamente, tomaron esos 5 panes y esos 2 peces y el Señor los bendijo y comenzaron a actuar en fe conforme a las palabras de Jesús. Todos fueron alimentados, todos, dice la Escritura. Aún sobraron 12 cestas de pedazos de pan. Un milagro extraordinario de Jesús, un milagro excepcional de Jesús en la manifestación del poder de Dios en ese lugar. Dios sobró poderosamente en 5 panes y 2 peces. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 4, vemos este diálogo de Dios y Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, anda y libera a mi pueblo de la esclavitud ahí en Egipto. Entonces, bueno, dentro de todo un diálogo que hay allí, y de que Moisés también ve sus impedimentos personales, porque la Biblia dice que era pesado de lengua, o sea, probablemente era tartamudo. Entonces, frente a todo ese impedimento, Moisés no está muy convencido de ir a ese lugar porque no se ve muy fortalecido o muy bien acompañado, solamente la orden de Dios. Incluso le dice, Señor, si yo voy ahí delante del faraón, ¿qué le digo? Yo salí de ahí hace 40 años atrás, pero ¿qué le voy a decir? Si yo soy un simple hombre. Y ahí es cuando el Señor le dice, anda y di, yo soy, te ha enviado. Entonces el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él le muestra que tenía una vara. Y si nosotros vemos toda la historia del Éxodo, logramos entender que la vara que Dios le mostró a Moisés, que le pidió a Moisés, ¿qué tienes en tu mano?, fue la vara que acompañó los milagros del Señor en todos esos 40 años de travesía por el desierto antes de entrar y tomar la tierra prometida o la tierra de Canaán. Una simple vara Dios la utilizó para hacer milagros portentosos, liberar a un pueblo y luego hacer toda la cantidad de milagros extraordinarios que nosotros conocemos en esta historia, hermanos. La mayoría dice no tener nada o simplemente menospreciar lo que tienen porque creen que es común. Pero Dios ha hecho de cosas comunes grandes milagros. Alguien dijo, cuando sabes lo que tienes, eres consciente de lo que te falta. O si de organizando lo que existe, te alcanza. En otras palabras, necesitamos sentarnos. Necesitamos el respaldo de la oración. Necesitamos orar. Necesitamos pedir la dirección del Señor. Queremos que Dios nos use en el servicio, pero necesitamos la dirección de Dios. Ser honestos con el Señor. Esto necesitamos, esto queremos. Y si algo más requerimos, entonces buscar ayuda. Y esa fue una de las cosas que el Señor le dijo a través del profeta, le dijo a esta mujer, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Es importante el reconocimiento y la valoración hacia los demás en el servicio. Con esto voy a terminar. Es importante, es imprescindible, es fundamental saber cómo los otros han logrado ciertos
éxitos, por decirlo así, en el trabajo de la obra del Señor. Es bueno saber mis limitaciones. Es bueno reconocer mis limitaciones. Y es bueno reconocer también a otros en sus virtudes. Saber que si Dios ha bendecido a otros, Dios también me puede bendecir a mí. No siempre a los que han tenido éxito ha sido porque han sido hombres capaces. Dios puede levantar de hombres inútiles a ser hombres útiles. Dios puede hacer de hombres incapaces hacerlos capaces. Dios puede hacer de nuestros impedimentos, puede transformarlos para hacer un servicio efectivo en la obra del Señor, tal y cual como mencionamos a Moisés cuando él decía: Señor, yo soy pesado de lengua, ¿qué te voy a servir? Y el Señor le dice: anda, porque yo quiero hacer de ti un instrumento poderoso delante de Faraón y mostrar mi gloria y mi poder a todos ellos. Hermanos amados, en el servicio a Dios todos podemos hacer algo para el Señor. Pero es bueno primero preguntarle a Dios: ¿qué puedo hacer, Señor, en esta obra? Quizás como quienes han llamado al Señor también en esta posición y decirle: Señor, mira, esta es mi realidad, necesito servirte. Y yo quiero ser parte de tu servicio. No creo tener lo suficiente, pero sé también que tú puedes hacer de algo simple un instrumento de gloria y de poder en tu obra, Señor. ¿Sentimos impedimentos a veces para servir a Dios? El Señor te dice que en sus manos Él puede cambiar y transformar y hacernos instrumentos útiles para su obra. Todos, hermanos, todos somos importantes, todos tenemos un papel importantísimo, determinante en la obra del Señor, especialmente en este tiempo. No quedemos en el anonimato, no nos guardemos allí como prácticamente pasando esta pandemia para luego asomar y decir: mire, ¿sabe qué? Aquí estoy. No, seamos parte activa de la obra del Señor. Dios nos puede usar en la oración, Dios nos puede usar a través de, una llamada telefónica, Dios nos puede usar a través de una publicación, Dios nos puede utilizar a través de lo que Dios ponga delante de nosotros. Dios nos puede usar. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos disponer nuestro corazón delante de ti para el servicio de la obra tuya. Sabemos, Señor, de que estamos hoy día en una situación compleja, especial en nuestros hogares, pero aún allí en nuestros hogares podemos servirte. Aún allí, Señor, en nuestros hogares, en la intimidad, en el anonimato quizás, Señor, en nuestros hogares, pero, Señor, podemos estar presentes. Podemos estar presentes de muchas otras formas. Podemos ser parte de tu obra, Señor, de muchas otras formas. Simplemente necesitamos, Señor, decirte a ti en qué puedo servir. O qué es lo que yo, Señor, quiero aportar para tu obra en este tiempo difícil y complejo. Alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. El próximo domingo terminaremos acerca de estos principios para el servicio y lo vamos a centrar también en el mismo pasaje. Que tenga una linda semana. Posteriormente vienen los niños. En esta semana el estudio. Bueno, ya he dicho varias cosas en realidad. Así que vamos con eso. Vamos, iglesia, ¿no es cierto?, con ánimo, sirviendo al Señor con gozo, que el Señor también está en medio nuestro para manifestar su gloria y su poder. Amén.